Agradecido por la receptividad, por dedicar un tiempo a su formación, a su capacitación, a su crecimiento, obviamente personal, pero que este repercute en el crecimiento profesional y laboral. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, acá estamos nuevamente, gracias a la oportunidad que nos brinda la Corporación Internacional de Líderes, una corporación que, como ya le dijeron, tiene muchísimos años en el mercado digital, ofreciendo una cantidad de áreas de conocimiento en estudios que están tributando a alimentar, a nutrir el conocimiento en cada una de las profesiones. Causa, bueno, tiene también relación, pero no es exactamente la imagen que traemos hoy. Pero fíjense que es una estrategia que me ha permitido a mí gozarla bastante porque conlleva a analizar muy bien, a aplicar muy bien la lógica del raciocinio para poder ver esa relación de algo que pareciese que es algo ocurrente con áreas de conocimiento como es la docencia y la investigación, pero que si nos podemos analizar a fondo o nos ponemos a estudiar muy bien la situación que involucra cada una de las imágenes que hemos traído en cada sesión, vamos entendiendo y comprendiendo de cómo pasamos de una idea abstracta a una idea real o concreta. Entonces, parte de eso es lo que docente debe buscar con cada uno de sus estudiantes, que él ponga su mentalidad, su mente, que su cerebro active, se funcione y que empiece a imaginarse tantas cosas, pero que esa imaginación no esté fuera de contexto, sino que esa imaginación pueda aterrizar en la relación, en la analogía o en la comparación de su área de formación o de una unidad curricular con lo que ella muestra, con lo que ella expresa o lo que ella implica para obtener ese resultado que muestra cada imagen. Entonces, no sé si todavía hay alguien que está entrando nuevo, pero aquí no me voy a detener mucho. Esta es mi experiencia académica. Todos mis títulos están dentro del área docente y experiencia en investigación gracias a las oportunidades que nos brinda a nosotros la universidad por el trabajo que desempeñamos en ocupar cargos o responsabilidades o funciones administrativas donde debemos o tenemos la obligación o la necesidad de mostrar lo que hemos venido aprendiendo. Eso es interesante. Voy a dejar que empiecen a escribir todos, a ver quién da con la palabra exacta. Pero bueno, no importa lo que escriban allí, todo es válido, pero quizás esto que estoy haciendo me va a servir a mí para el día de mañana u otra sesión, buscar algo que tenga que ver con las palabras que ya ustedes me están indicando. Entonces, fíjense, ¿por qué acoto esta parte? Que la universidad nos brinda la oportunidad, según el trabajo que hemos desempeñando, o estamos desempeñando, perdón, porque es en cada quien está detrás de un cargo, quien persigue un cargo, a veces o casi nunca deja un legado, deja una huella o produce algo positivo. A diferente a quien se lo atribuyen, a quien se lo ofrecen, a quien se lo brindan por el trabajo realizado, ese sí trabaja en función de dejar un legado, no para ser mejor que el anterior o que el que antes sucedió, sino para marcar huellas positivas en ese contexto. Este es el nombre que le hemos dado, porque la palabra llave y puerta son lo que, a mi parecer, ocasionó o pudo cautivar en ustedes la atención y por tanto la concentración. Es decir, es como ese gancho que buscaba con ustedes para poderlos retener en este momento y estar atentos y participando activamente en cada una de las sesiones. El diplomado, como ya saben, les brinda herramientas conceptuales, teóricas, para que puedan llevarlo a la práctica y desarrollar de manera procedimental los conocimientos o aprendizajes aprendidos en cada una de las sesiones. Y la formación del investigador de por sí debe ya
ligarse, conectarse, integrarse con los centros de investigación desde el pregrado, no solamente en el posgrado. Módulo 1 es todo lo que comprende el componente docente, el proceso de la práctica educativa, en el cual hoy día vamos a cerrar este módulo con el punto o contenido número 4, elaboración, mi filosofía como docente investigador. Ahí vamos a estudiar, vamos a como a desgranarlo, si utilizamos el maíz en esa parte, a desgranarlo para poder entender y comprender a qué nos lleva a nosotros esta frase, esta oración que allí vemos y que nos va como a desnudar prácticamente para conocernos en realidad, no desde lo de afuera, sino también desde lo interno, lo que nosotros tenemos que podemos expresar para llegar a cumplir un objetivo o llegar a una meta o cumplir con todo lo que nos hemos propuesto desde que estudiamos, desde que seleccionamos una carrera para marcar esa huella, esa iniciativa hacia el otro para que también pueda contribuir al mejoramiento de la práctica docente o al mejoramiento de cualquier área de conocimiento. Módulo 2, este lo iniciamos mañana con el favor de Dios. Es todo lo que comprende el área investigativa, metodológica, operativa de los procesos de investigación. Y esta es la imagen que vemos acá y que es la que le traje el día de hoy. Estuve revisando varias y esta fue la que me llamó mucho más la atención por algunos elementos que puedo utilizar para establecer una analogía, una comparación entre la educación, la investigación y estos señores que están acá. Entonces, eso es un automóvil, un carro, cualquier nombre o un auto, o sea, la palabra auto, cualquier nombre con el que nosotros los conozcamos, dependiendo del país o la ubicación geográfica en la que nos encontremos. Por ejemplo, acá en el Zulia, Venezuela, creo que mayormente el que se utiliza es carro o automóvil o auto porque a veces reducimos el nombre como tal de un objeto y bueno, pero le damos ese significado. A ver, yo quisiera que hoy ustedes me dieran alguna analogía, qué significado le dan a un carro o qué relación encuentran entre dos imágenes que tienen mucha semejanza, mucho parecido. Entonces, ¿qué pudieran ustedes extraer? Vamos a ver hasta dónde puede llegar o cuál es el nivel de creatividad, de imaginación que hemos podido desarrollar para dar una respuesta asertiva ante alguna situación o alguna pregunta o interrogante que se nos presente o bien nos haga. Porque en las otras les he dado mayormente yo, vamos a decir, la información, pero en este caso quiero que sean ustedes quienes puedan evocar alguna información, alguna perspectiva propia de lo que hemos venido aprendiendo en las clases anteriores, es decir, cuál es la relación, la semejanza, el significado o quizás el símbolo que muestra esta imagen con la docencia y la investigación. Parece que fuese como complejo, ¿verdad? Claro, yo tengo la oportunidad porque estoy planificando lo que voy a hacer, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a desarrollar, pero creo que cuando nos presentan imágenes que nunca en la vida nos hemos imaginado que pueden tener alguna relación, vamos a decir, directa o indirecta con nuestra área de conocimiento, se nos dificulta a veces poder dar una respuesta y requiere, bueno, un tiempo de analizar y estudiar o reflexionar muy bien la situación. Quizás el ingeniero en mecánica o el ingeniero industrial, quizás puede tener una respuesta mucho más rápida porque, bueno, es algo que está inmerso, ¿verdad? Dentro de esa área. Pero si nosotros nos ponemos a ver las dos imágenes, porque hoy le puse dos y no le puse una sola, donde podemos ver marcadas algunas diferencias que pueden mostrarse en ella. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver en cada uno, como primera instancia, como primera palabra que podemos involucrar,
muestra la capacidad y la creatividad desde el inicio hasta lo más actual por su diseño, origen y su actualidad real. Ahí estamos atinando a una de las palabras que pude considerar para hacer la analogía del día de hoy de esta imagen o de estos carros con lo que es la docencia y la investigación. Gracias, Javier. Pero ahí atinaste muy bien con una de las palabras. Entonces, las primeras palabras que he considerado para poder hacer esta analogía o esta comparación es el diseño y la planificación. Entonces, así como se hace para crear el automóvil, es lo que el docente y el investigador deben realizar antes de ir a el resultado, a la propuesta final. ¿Ok? Entonces, diseñar es más o menos hacer un boceto, hacer un esquema de qué es lo que nosotros queremos. Así como quien crea la variedad de modelos, marcas de carro, implica que el docente y el investigador se aboque también a lo mismo. Es decir, ¿qué quiero investigar? ¿Cómo lo voy a abordar? Eso es el diseño que nosotros vamos a considerar para el desarrollo, la ejecución, la implementación de una clase, de una actividad o de un trabajo o de una investigación. Cuando nosotros tenemos claro el diseño, entonces ahora sí vamos a planificar. La planificación implica es la forma que va a tener, el color que va a tener, la estructura o los componentes que van a integrar ese diseño. Entonces es como irnos un poco más a la organización de cómo se va a ver nuestro producto final. Eso es diseño y planificación en el carro, en el automóvil, y en la docencia y la investigación implica prácticamente lo mismo, que el docente debe saber cómo, qué tipo de clase va a hacer, qué tipo de estrategia va a utilizar, y ese es su diseño. Igualmente el investigador, qué tipo de investigación va a hacer, qué enfoque va a utilizar, qué va a investigar, es el diseño. Y la planificación es la orientación, la guía que nos va a permitir a nosotros poder cumplir al final con el diseño que hemos tenido como origen o como inicio, como lo acaba de decir Javier. Otra de las palabras o de los términos que vamos a considerar es el desarrollo de esa planificación o la implementación de esa planificación. Muy buenas tardes, bienvenida, Ibe. O el desarrollo de esa planificación, que implica que si ya tú en tu planificación tienes un conjunto de estrategias, de actividades, técnicas o métodos que te van a permitir facilitar el conocimiento a tus estudiantes, lo que queda ahora es verificar o seleccionar los recursos didácticos, educativos, que van a permitirte a ti como docente desarrollar esa planificación. Y lo mismo sucede con la imagen que estamos viendo. Tenemos el diseño, tenemos la planificación. La planificación implica es ahora qué va a llevar el carro, es decir, el tipo de motor, qué componentes, mejor dicho, van a conformar ese carro. Entonces, esos son los recursos que se deben utilizar o que se van a implementar para llegar a esta forma. Lo mismo sucede en la docencia. ¿Qué estudiantes quiero? Bueno, entonces ahora ejecuta tu planificación, selecciona los recursos y vas a ir viendo que vas cumpliendo, vas moldeando o vas construyendo la forma que tú le estás dando según la planificación. Y por último, si nosotros nos ponemos a ver que hay una diferencia, y creo que Javier no lo dijo exactamente, pero cuando hablamos de su actualidad real, podemos involucrar la palabra evolución. Y la evolución está muy vista en cambios, quizás no tanto de forma, pero sí en tecnología, en potencia, en el auto, y en la educación es parte de lo mismo. La docencia y la investigación van surgiendo a medida que la historia, la sociedad, la ciencia y la tecnología va avanzando, van surgiendo nuevos métodos, nuevas formas de acceder al conocimiento, de aprender, de enseñar, de desarrollar esa clase. Entonces, eso es lo que traigo a colación para este proceso de analogía o de comparación de esta imagen con lo que nos trae, con lo que nos invita en estos espacios físicos. Correcto, Javier, así es.
Entonces, fíjense que por eso dicen que hay generaciones, generación de cristal, la generación de esto, la generación de lo otro, pero es por eso, porque cada uno vamos evolucionando atendiendo a los procesos históricos y culturales, sociales en los que vamos naciendo. Entonces, eso nos va dando a nosotros o nos va a permitir adaptar conductas, comportamientos, percepciones, entre otras que podemos atribuir allí. Entonces, muy bien, para darle inicio a esto, creo y considero que es una muy buena entrada, un buen plato de entrada para crear en ustedes la iniciativa de permitirse ustedes mismos de hacer algo diferente, de desarrollar clases llamativas, interactivas, dinámicas con su grupo de estudiantes. Es importante pulir la forma y el contenido para una presentación creativa. Fíjate que en cierta parte, forma y contenido, bueno, ahí te estás refiriendo a la forma y el fondo. Porque si bien es cierto, la forma también es algo muy visual que nos permite captar a primera vista la atención, pero que el contenido, que es lo que está dentro de él, es un elemento muy fundamental para que te sigas enamorando de ello. Algún ejemplo, y gracias José por ello, un ejemplo porque me viene a la mente por tu comentario, es por ejemplo cuando vemos una fachada que al principio se puede ver como que no llama la atención y puede generar un cúmulo de críticas de que esa fachada no tiene forma, no está cumpliendo con ciertas expectativas, pero cuando ya está totalmente construida, vemos que hubo un cambio radical y que la perspectiva inicial que tuvimos sobre ello cambia totalmente por lo mismo, por lo que nos acaba de decir José. Sí, es muy importante. Entonces, si nosotros vamos a traer a colación eso que tú nos acabas de decir en la forma y en el contenido, es muy importante. Entonces, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de actividades vamos a diseñar, vamos a seleccionar, vamos a implementar para entonces el contenido son nuestros estudiantes, esa estructura, esa formación que le estamos dando a ellos? Gracias por tu acotación, José. Entonces, aquí hay una actividad que ustedes deben de promover el sentido de la vista, es decir, el proceso de la observación. Yo tengo acá otro teléfono que voy a utilizar para colocar el cronómetro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, como bien allí lo están observando, van a tener un tiempo estipulado para poder observar todo lo que está ahorita. Bueno, deberían aprovechar, observar todo lo que está a mi alrededor, porque en este caso, como se llama actividad observo y descubro, y nos vamos a convertir en el detective, ustedes tienen que observar muy bien lo que hay ahorita, todo lo que está al alcance del espacio que la cámara le permite. ¿Ok? Entonces, luego yo voy a hacer algunos cambios de cualquier lugar, de cualquier espacio o de colocar otras cosas que estén o no estén. Y ustedes me van a describir en el chat nuevamente qué están observando diferente a lo que ahorita están mostrando. Entonces, aquí está el cronómetro, a lo que llegue a los 30 segundos ya llegó, lo paro y ahora sí con su permiso para que ya pudieron observar, hacer los cambios, voy a quitar cámara y audio. Ahora sí, empiezo a leer en el chat qué cosas están viendo diferente a lo que observaron ahorita antes de haber cerrado la cámara y el micrófono. A ver, los voy a leer. ¿Qué elementos están observando diferentes a lo que pudieron haber detallado en su momento antes de cerrar? Cambio de anteojo. Ok, ahora sí me los voy a quitar porque estamos aquí en este espacio. Bien. ¿Qué otro elemento pudieron identificar? Las orejas. ¿Cómo así? A ver, qué otro pudieron haber determinado? No, esa no me las he quitado, no me las he quitado. Eso está igual. Ajá, ¿qué otra cosa pudieron haber observado? ¿Qué detallar? Solamente el cambio de anteojo, más nada. Hay otro objeto Hay otro objeto. Fíjense lo importante de desarrollar el proceso de la observación. Es el primer proceso que nos va a permitir a nosotros conocer nuestro espacio, conocer nuestro entorno. Y si nos vamos a traducido, ojos, ajá, la cinta del sombrero.
Recuérdense que es elementos que observaron de manera diferente a mi alrededor, atrás de mí o en mí mismo. No algo que esté reflejado en la imagen que muestra la diapositiva. Ok, hasta ahorita solamente han determinado, pudieron identificar un solo elemento que tuvo cambio. Claro, era el más visible, era el que estaba mucho más cerca a su vista. Sí, es considerar, fíjense que ahí dice, después de ocurrido, a través de escribirán, entonces dice, tendrán luego se encuentra el facilitador y la imagen que éste proyecta, es decir, la imagen. Dice que es la vibranza. Gracias, Ivén. Pensé que la había tocado, pero no. Entonces, esto es lo que le estoy diciendo a ustedes. Es muy importante desarrollar o enseñar al estudiante que debe desarrollar el proceso de observación, haciendo esto como una mirada panorámica, donde todo lo que está a su alrededor, en ese contexto, en ese espacio físico geográfico, donde va a desarrollar su investigación, porque hay elementos que quizás no tienen relación de manera directa con el problema que estamos estudiando, pero que tienen incidencia en las causas o los efectos que puede producirse propio de ese problema. Entonces, es el punto inicial que hay que trabajar con nuestros estudiantes para que el proceso de observación llegue mucho más allá del campo visual que nosotros podemos tener. Entonces, que no esté direccionado a una sola orientación, sino que esté direccionado desde el punto de vista de la generalidad del contexto. Bien, entonces, para darle inicio a los contenidos que hoy día vamos a desarrollar, que están relacionados con lo que es mi filosofía como docente investigador. Todos los aspectos, todos los elementos que están plasmados dentro de la sesión de hoy están muy orientados a brindarle a ustedes conocimientos y herramientas que les faciliten al final, porque es la actividad de la sesión del día de hoy, al final poder elaborar su propia filosofía de la educación. Y dentro de ello, le estoy mostrando una estructura, una recomendación, no es algo obligatorio, no es una camisa de fuerza, pero sí es una orientación que considero le va a permitir organizarse, planificarse para elaborar una muy buena filosofía de docente investigador propia, es decir, que el discurso lo estoy comentando para evitar inconvenientes como se me presentaron en los grupos anteriores. Porque si estoy hablando de mi filosofía, estoy hablando de mí, no estoy hablando de sí, algunos factores que pueden involucrarse para ello. Lo tengo que hablar desde mí, o sea, yo como docente, así lo tengo que referir. Todo va orientado hacia mí, hacia yo, hacia lo que yo hago, hacia cómo lo hago, hacia cómo lo consigo. Desde ese punto es como tenemos que manejar el discurso para cumplir con la actividad que corresponde al final de esta sesión. ¿Ok? Entonces, el profesional que dirige la educación requiere promover un proceso participativo y de trabajo colectivo donde la actividad de formación y apoyo al docente permita un mejor desempeño en sus funciones de extensión, investigación y docencia mediante el intercambio e interacción de su acción. Un docente que no promueva, que no propicie espacios propios para la participación de sus estudiantes, es un docente que no está cumpliendo con, vamos a decir, con esa filosofía de enseñar hoy en día que busca, y más aún que los documentos curriculares así lo expresan, que se forme un estudiante nuevo y que ese estudiante nuevo cumpla con algunas características donde el conocimiento esencial e inicial de ellos tiene un valor y una importancia tan que va a contribuir a esa transformación o a ese cambio de la práctica del docente. Porque si nuestros estudiantes no se les da, vamos a decir como si tuviésemos en una reunión, en un consejo, no se le da voz y voto para poder opinar sobre la forma, la estructura. Tengo un problema con el internet, me disculpan, pero bueno, vamos a continuar. Como se dice, estamos en vivo y puede pasar cualquier inconveniente.
trataré de ver cómo soluciono para que no vuelva a pasar el día de mañana. Bien, entonces estaba comentando que esta parte es muy esencial para que se pueda establecer consensos, acuerdos entre formas y estructuras de una clase entre el estudiante y el docente, porque recuérdense que el estudiante se conoce, entre comillas, porque a veces se dificulta cuando le decimos cuáles son tus ventajas o cuáles son tus habilidades o tus aspectos positivos y se les dificulta nombrarlos, pero cuando le decimos aspectos negativos o es al revés, pero hay unos que se dificultan más. Entonces, por eso es que digo en algunos casos, entre comillas, que la persona de por sí tiene algunos inconvenientes para conocerse a sí mismo, pero el estudiante considera que puede aprender de una forma u otra y esa se la puede proponer al docente y que ésta se estudie para considerar su implementación. Entonces, todo esto es lo que conlleva a ese proceso participativo y de trabajo colectivo para cumplir con la extensión, la investigación y la docencia. Por otro lado, la filosofía de la educación se considera como la disciplina encargada de los fines y funciones que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de todo campo que intervenga en la educación. Por ello, se entiende a su vez como una forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación. Esto es otro punto muy clave. Tenemos que conocer muy bien, y por eso es que inicié cuando tuvimos la primera sesión, de que si alguien de ustedes les han facilitado o han leído o se han documentado sobre el documento fundacional de la universidad donde ustedes están trabajando, porque ese documento tiene una filosofía. Muy buenas noches, Yamira, bienvenida. Tiene una filosofía muy clara que el proceso de educación o el proceso educativo, la práctica docente, que todo profesional de la docencia que esté trabajando en esa universidad debe responder, porque si no estaríamos formando estudiantes, vamos a decir, como para un contexto totalmente diferente en el cual ellos se están formando. Entonces es muy importante conocer y tener claro cuáles son las bases de la educación en el país donde estamos y más aún las bases, el sustento, los fundamentos de la educación de la universidad en donde nosotros nos estamos desenvolviendo como profesional de la docente. Porque recuérdense que hay universidades experimentales, autónomas, politécnicas. De verdad que me da pena, pero bueno, esto es algo que se escapa de mis manos. No sé, hoy yo sé que me trabajaron y me hicieron un refrescamiento del sistema, pero no sé qué más puede estar interviniendo para que hoy día sea tan repetitivo así. Y a veces me descontrola y bueno, pero no tenemos que desestresarnos y dejar que influya como... A ver, ¿alguien me escucha? Porque ahora sí tengo activo el micrófono. Sí, sí, profe, Quisiera tranquilo. Sí, sí, que ya llegara. volvió, tranquilo. Gracias. Entonces, establece u orienta la formación sobre la base de la corriente pedagógica, donde al reflexionar desde una perspectiva filosófica, epistemológica, teórica y metódica conllevan a mejorar nuestro desempeño y conllevan también o contribuyen a fomentar nuevos conocimientos o nuevas experiencias de aprendizaje significativas para un mejor desenvolvimiento en nuestra profesión y en nuestro campo de conocimiento. Entonces, dándole continuidad en nuestra filosofía como docente investigador, también es importante conocer o considerar o tomar en cuenta que el docente, a través de la investigación, devela, detecta y explora o descubre, también podemos integrar allí, debilidades de aprendizajes en los estudiantes para, a partir de allí, formular, crear, diseñar, desarrollar, implementar estrategias o lineamientos, o podemos también anexar postulados, orientaciones teóricas prácticas que mejoren las situaciones didácticas de los futuros formadores de formadores. El docente de hoy en día no debe guardarse nada para él. Hoy en día tiene que facilitarle todos los conocimientos que él tiene al nuevo formador o al que se está formando, porque son ellos los que van a hacer
en este caso nuestros sustitutos nos van a sustituir en años más adelante en la profesión. ¿Y qué aspecto, o vamos a decir, qué tan importante es que nosotros podamos brindar en su totalidad ese bagaje de estrategias, de herramientas que contribuyen a que ese nuevo formador pueda aportar también con humildad, con amor, con pasión al que viene más atrás? Entonces, eso es como decir, es contagiar, porque todo lleva un proceso de trascendencia, de evolución, y si queremos marcar huellas, si queremos promover un cambio significativo, entonces también tenemos que fomentarlo en el otro para que éste siga la cadena. De allí no se trata entonces de formar en la universidad un científico puro, es decir, que solamente se aborden, se consideren o se trabajen aspectos cognitivos del área de conocimiento, sino también que se trabaje en la formación de individuos que, además de contar con habilidades técnicas teóricas de su especialidad o su área de conocimiento, conozcan su realidad social para contribuir a dar soluciones a sus problemas y desafíos. Por eso es muy importante, y vengo diciendo, de que la investigación no se da en los espacios universitarios, es decir, en las aulas de clases, en los espacios de aprendizaje. No es el espacio ideal para fomentar, potenciar los procesos de la investigación, porque la investigación requiere de otros espacios complementarios que conlleven a formular de manera correcta, significativa, el problema y por tanto a llegar a resultados muy reales propios de ese contexto. Los espacios de aprendizaje, o lo que conocemos como aulas, salones, en mi conocimiento, en mi perspectiva, cumplen una función tal para lo que son las actividades de asesoramiento, de orientación y de guía para la construcción de esa investigación. Pero la investigación no se hace en el aula de clase, sino que implica la salida de ellos para llegar al contexto real donde la investigación tiene incidencia. Entonces, como estamos trabajando docencia universitaria con énfasis en metodología de la investigación, todo implica un proceso de planificación, y es lo que, como una de las palabras que dimos inicio cuando mostramos la imagen del carro, es importante considerar, porque la planificación es lo que nos va a llevar a nosotros a ese éxito. La planificación es esa herramienta, ese formato que nos va a permitir a nosotros poder llegar a nuestros estudiantes, poder facilitarle esos conocimientos para una construcción de calidad, una construcción con sentido y significado en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, para hacer una buena planificación, se consideran, se recomiendan los siguientes factores o elementos que tenemos que primero pensar, que tenemos que analizar y reflexionar antes de llegar a plasmar todo en ese formato, porque esa va a ser nuestra guía. Es como decir, esta es la Biblia que todo docente debe conocer, debe abordar de una manera muy práctica, muy real, para poder cumplir con esos objetivos de aprendizaje que se formulan a partir de esas necesidades que nuestros estudiantes poseen, considerando no solamente las debilidades, sino también las potencialidades. Recuérdense que todo lo positivo, todo lo bueno de un objeto o de una persona es algo que nos va a servir a nosotros de provecho para generar ese cambio o marcar ese cambio en ellos. Entonces, es muy importante primero explorar gustos e intereses de nuestros estudiantes, es decir, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que más les llama la atención dentro de los contenidos de la unidad curricular, qué es lo que ellos buscan, o cuál es la sed de conocimiento que ellos tienen ante esta unidad curricular, y mucho más en cuanto a la investigación, para ellos poder abordar de una manera, vamos a decir, fluida su proceso de investigación.
Por otro lado, es planificar las actividades a desarrollar tomando en cuenta a los participantes. ¿A qué me refiero? En una de las sesiones, no recuerdo exactamente si fue la 2 o la uno, les comenté de lo que se denomina o se llama el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, que implica mucho o su filosofía en la educación es la inclusión e integración sin distinción alguna de, vamos a decir, de abordaje de las potencialidades de esos estudiantes para a partir de allí poder diseñar actividades que contribuyan al éxito de cada uno de ellos. En el caso del DUA, hay por allí una teoría que se llama la experiencia del flow. La experiencia del flow, me disculpa, pero es que ya esto me está... Bueno, la experiencia del flow es una curva que nosotros podemos ver en esa dinámica que se genera en el proceso de aprendizaje, de investigación del conocimiento. Entonces, la experiencia del flow implica el diseño de actividades que no fomenten la ansiedad, el aburrimiento o el estrés en estudiantes. Entonces, son actividades, vamos a decir, integradas, donde pueda implicar o incluir a todos y cada uno de los estudiantes sin considerar o marcar mucho su debilidad, sino más su potencialidad para trabajar de una manera más cómoda, una manera más amena y una manera más exitosa. El tercero es experimentar, aplicar nuevas cosas donde no conocemos qué resultado nos puede dar, pero es tomarla en cuenta, considerarla para ver cuáles son los resultados que nos da y a partir de allí poder experimentar otras cosas que nos van a facilitar el cambio y la transformación de nuestra práctica. Por otro lado, la actitud y el entusiasmo para exponer, perdón, las ideas. Cuando no pudiera captarlos, eso va a hacer en ustedes que el ánimo se baje y no quieran seguir entrando, no quieran seguir participando, no quieran seguir aportando. Entonces es muy importante la actitud, el entusiasmo que nosotros le podamos impregnar a nuestra voz y a nuestra gestualidad, porque debe haber una conexión entre lo que hacemos y lo que decimos. O sea, debe ser coherente. Por otro lado, emplear los elementos del entorno sociofamiliar, porque ello nos va a dar información propia de esas conductas, de esos comportamientos y más aún, si integramos al entorno sociofamiliar como parte del desarrollo de las actividades, el estudiante le va a ver mucho más sentido y significado a este contenido, es decir, va a encontrar la aplicabilidad o para qué le sirve el estudiar este contenido con su profesión, con su aspecto personal, entre otros. Por otro, propiciar la investigación, eso es sumamente importante. ¿Cómo la podemos propiciar? No es solamente asignándole una actividad que la pueden hacer en su casa y luego traerla, ¿no? Vamos a aprovechar también el uso de la tecnología, de los teléfonos, y podemos lanzar por allí una pregunta que quizás puede ser una pregunta como le estoy trayendo, ocurrente, pero que pueda generar en el estudiante ese sentido de la curiosidad, ese sentido de conocer, de darle un significado a esa imagen con lo que hoy en día estamos estudiando. De esa manera podemos incentivar la investigación. Y por último, en lo que son los aspectos listados, estimular la construcción del conocimiento mediante la investigación. Es decir, ¿para qué te sirve lo que tú estás trayendo? ¿De qué manera tú puedes aplicar esto que hoy estamos estudiando en tu vida diaria? ¿O cómo tú podrías enseñarle a tu familia lo que hoy estás aprendiendo? ¿Qué sentido le darías? ¿Qué aporte o qué elemento le podrías indicar a tu familia que esto le va a contribuir a su profesión, a su formación y cualquier otro aspecto que esté inmerso en el crecimiento? Entonces, en la secuencia ilustrada o esquemática es importante iniciar, tomando en cuenta lo que está listado, por establecer los temas que vamos a desarrollar. Es decir, hay algo que se llama currículo oculto. Si en ese diagnóstico o en ese explorar gustos e intereses estamos viendo primero de que el estudiante tiene una dificultad, una debilidad en este contenido, en estos conocimientos previos y que se requieren reforzar para poder pasar de una unidad a otra o de un contenido a otro, hay que trabajar la selección de los contenidos, es decir, qué vamos a abordar primero y qué viene luego, indistintamente del orden como esté estructurado
diseño del programa analítico o sinóptico que se nos ha facilitado de la unidad curricular que vamos a desarrollar. Entonces, es muy importante jugar también con eso, porque si vemos que la estructura no es muy acorde a la realidad actual, nosotros podemos intervenir en cambiar, en modificar, para que los contenidos que se vayan a abordar tengan incidencia real en el estudiante. Creo que fue con ustedes que les comenté de que estoy facilitando, bueno, ya facilité la unidad curricular de evaluación y el contenido que estaba en los aspectos legales era solamente la ley de educación que ya ha sido modificada en años más adelante. Entonces, si ellos hubiesen colocado, quien diseñó la parte de analítica, hubiesen colocado esa ley, pero a su vez las otras, porque eso fue en el 2000, si no me equivoco, 13, hasta donde leí el año que hicieron la actualización del programa, y ahí había modificación de la ley inicial de orgánica de educación. Entonces, eso es currículo oculto. Currículo oculto es que poder anexar algunos contenidos que sean reales hoy en día con la actualidad. Segundo, enfatizar en los objetivos de formación integral. Como ya le dije, objetivos que respondan al desarrollo del aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes de manera integrada, sin exclusión, más bien con inclusión. Considerar los recursos audiovisuales, es decir, ¿qué voy a utilizar yo? ¿Qué voy a implementar para desarrollar mi clase? Si es el video bill, si es un chat por WhatsApp, si es una encuesta por WhatsApp, o sea, todo eso hay que planificarlo porque de allí depende mucho el, el éxito de la actividad o de la planificación. Por otro lado, definir los medios tecnológicos y plataformas que vamos a utilizar. Por ejemplo, el Zoom o a lo mejor el Google Meet es mucho mejor. O está Genial y está Kahoot. Entonces, eso va a depender mucho de la actividad que vamos a promover con nuestros estudiantes. Y por último, como el nombre lo dice, fortalecer, promover, propiciar la interacción y la participación. Eso se debe hacer desde que entro a la clase hasta que culmino cada clase. No es en momentos o en ciertos espacios, no. Tenemos que estar siempre buscando la participación porque a nosotros como docentes nos interesa tanto que nos va a dar información para ver si nuestros estudiantes están comprendiendo, si la información está siendo recibida de manera significativa por nuestros estudiantes. Entonces, esto no la vamos a implementar, pero es una actividad que les traigo, que es como recomendación que también podemos diseñar como una experiencia significativa de aprendizaje. Fíjense que le di aquí en esta parte, le di una parte diferente, algo innovador, novedoso al estudiante. Porque ¿quién de aquí no ha jugado Ludo? Creo que todos hemos jugado Ludo con la familia o con los amigos, entre otras cosas. Pero ¿quién ha explicado o ha empleado el Ludo como una estrategia educativa? Es allí el dilema, ¿no? Entonces fíjense que ahí están viendo algunos números azules con una línea debajo. Eso es porque son números que tienen hipervínculos. Si todos los que están acá pudieron accesar a la clase de ayer, donde trabajamos el acertijo, donde había 10 cajitas, 10 vamos a decir, 10 cubos que tenían entre ellos alguna penitencia o una pregunta, de la misma manera sucede con el ludo. Quien caiga en ciertos números que ya tienen un hipervínculo tiene que cumplir con alguna actividad, es una penitencia o es una pregunta, pero para darle un toque mucho más picoso, también había una actividad donde si el color verde votaba a cualquier otro color, tenía la posibilidad de formular una pregunta del contenido que se está trabajando aquí al grupo que fue votado, pero con un elemento muy fundamental, porque el estudiante a veces por maloso crea una pregunta que a veces no tiene respuesta, es decir, que no sabe ni de dónde la sacó. Entonces, hay que decirle, hay que dar las instrucciones, hay que dar las pautas y que deben ser muy claras y precisas para que el estudiante entienda que si tú formulas una pregunta, esa pregunta tiene que tener una respuesta. Porque en la educación hay un elemento muy fundamental que se llama retroalimentación o reforzamiento. Entonces, si el estudiante a quien tú le estás formulando la pregunta no responde de una manera tan compleja o de una manera tan profunda,
tú, como estás siendo el que reformuló la pregunta, debes reforzar o retroalimentar la respuesta de ese compañero. Y eso va a permitir que el estudiante también aprenda a formular preguntas para poder buscar respuestas dentro de su investigación. Ahora, aquí hay unas preguntas iniciales que todo profesional que vaya a elaborar su filosofía como docente, como profesional, como investigador, como administrador, cualquier cosa, es muy importante hacerse estas preguntas y que a su vez le demos respuesta, porque nos va a guiar mucho más a cumplir con esa elaboración. Primera pregunta que tenemos que conocer es, ¿qué es una filosofía docente y de investigación? ¿O qué es una filosofía docente investigador? Permiso. Bien, entonces, entendiendo muy bien desde el punto de vista del concepto etimológico de su génesis, sabemos que filosofía es una palabra compuesta entre filo y sofía, que es amor a la sabiduría, y más aún, la filosofía es una ciencia que nos permite obtener habilidades para poder cuestionar, dudar, de primera instancia cualquier información que pueda ser recibida por nuestro cerebro a través de cualquier sentido. Entonces, la filosofía, como bien se dice, amor a la sabiduría, tenemos que ir hasta lo más mínimo, hasta lo más profundo de esa información que pudimos haber leído, que pudimos haber escuchado, para poder obtener una respuesta real, una respuesta fundamentada, una respuesta con argumentos válidos que permitan quizás convencernos a nosotros de que se debe hacer de esta manera, porque si cambiamos la forma, la estructura, el resultado va a ser diferente al que estamos nosotros esperando que se dé. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu misión y visión como docente investigador? Entendiendo que la misión es lo que ahorita, actualmente soy yo. ¿Qué tipo de docente soy yo? Es mi misión. ¿Y hasta dónde quiero llegar como docente investigador? Es mi visión. Entonces, es muy importante que tengamos claro qué soy y qué quiero ser, o a dónde estoy y a dónde quiero llegar con mi profesión. Tercero es qué rol me define como docente investigador. Cuando hablo del rol del docente investigador, de que me define, estoy entonces induciendo a qué tipo de docente soy. Si soy un docente constructivista, si soy un docente conductista, si soy un docente tecnológico, si soy un docente crítico, y pare de contar según las teorías o corrientes pedagógicas o educativas que nos han venido mostrando diferentes autores. El punto número 4 o la pregunta 4 a considerar es cuáles valores definen tu práctica docente. Voy a hacer una aclaratoria acá, porque en tareas de grupos anteriores, cuando decían o se les solicitaba qué valores definen tu práctica docente, decían sobre otra cosa, es decir, sobre lo que es la docencia como tal, que son valores que ya están definidos. Pero ¿cuáles son los valores que tú consideras te definen a ti como un docente investigador a partir de cómo desarrollas tu práctica, de cómo aplicas o ejecutas tu práctica docente? Entonces son valores personales, propios de ti, de tu práctica. Siguiente pregunta a tomar en cuenta es de qué manera desarrollo mi clase. Esto es como para evaluar y comparar qué tanta coherencia hay entre qué rol me define y de qué manera desarrollo mi clase. Porque si yo en esta pregunta, la 3 digo que soy un docente constructivista, que es mi rol, y en la 5 voy a responder de que soy un docente que solamente permite que el estudiante lea, pero cuando quiere aportar algo que no está de acuerdo, el docente le limita la oportunidad. Entonces no hay relación entre lo que estoy diciendo que define mi rol y a lo que yo hago en mi clase. Sexta pregunta es, ¿en qué sentido promueves las prácticas investigativas? ¿En qué sentido las promueves tú? ¿A través de qué estrategias, qué actividades tú estás planificando para poder emplear con tu grupo de estudiantes y que se pueda fomentar, promover las prácticas investigativas?
Séptima pregunta, ¿cuáles desafíos se te presentan como docente investigador? Bueno, a lo mejor ahí el estudiante no comprende bien, se te ha dificultado, por ejemplo, el que el estudiante comprenda de manera significativa y a cabalidad los tres aspectos a considerar en un planteamiento del problema, o más aún, a diferenciar un enfoque de otro enfoque. Bueno, y eso va a depender mucho de lo que ya ustedes actualmente se le ha venido presentando. ¿Qué tipo de estudiantes requieres formar? Los estudiantes que sean capaces de qué, de solamente reproducir o de producir. Estudiantes que puedan, que sean, vamos a decir, constructivos, que aporten, o estudiantes que simplemente se limiten a esto, más nada. A eso me refiero con esa pregunta. La última es, ¿en qué sentido puedes contribuir en la transformación docente investigador? Es decir, ¿cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas que tú, con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu aprendizaje y con tu práctica, puedes propiciar, promover, aportar para que la transformación docente de investigación que tú actualmente estás desempeñando mejore más adelante? Bien, entonces, esto son estrategias que desde mi práctica, desde mi conocimiento, desde mi experiencia, fomentan mucho la conciencia crítica, la creatividad, la participación, el trabajo en equipo, la cooperación y más aún la investigación. Entonces, fíjense, lo primero es el laboratorio de investigación. Exploro y conozco. Un laboratorio de exploración para todo docente es su aula de aprendizaje, es su espacio de aprendizaje, ese es su laboratorio de investigación, porque mayormente tenemos, bueno, 20, 25, 30 estudiantes con una diversidad de conductas, de conocimientos, patrones, entre otros que van a permitir una variedad de investigaciones propias porque cada uno de ellos puede presentar situaciones diferentes. En su momento puede que haya situaciones semejantes, pero va a haber también situaciones diferentes que nos conllevan a nosotros a generar una investigación. Entonces, ese es nuestro laboratorio. Segundo, juego de roles. Por ejemplo, lo que hice yo ahorita al iniciar. Ustedes pueden hoy día decirle al estudiante que se conviertan en un detective. Entonces, y le preguntan, ¿qué hace un detective? Ajá, va a decir, va a investigar, va a poder descubrir ciertas cosas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el detective para descubrir? ¿Qué implementa? ¿Qué recursos utiliza? Y a partir de allí vamos entonces adentrando al estudiante al mundo de la investigación. Análisis de noticias sobre su área profesional. Por ejemplo, hoy en día vemos que la web, vamos a decir, en las fuentes de información digitales, porque bueno, al menos en el Zulia, no sé, otros estados de Venezuela, y en otros países si existe el periódico físico, pero si no existe la internet, la web, vamos a decir, arropado todos los canales informativos desde vamos a decir, de la perspectiva y la visión digital. Entonces, allí se puede decirle al estudiante que busque cantidades de información que estén relatando hoy en día situaciones que estén pasando en nuestro ámbito profesional y a partir de allí reflexionar. ¿Por qué crees que está pasando? ¿Qué conllevó a esto? ¿Cómo podemos mejorar eso que ahí están expresando? Y por allí cantidad de preguntas que hagamos que el estudiante piense, reflexione, analice y construya. Jugando al detective, escribimos problemas percibidos en tu contexto y cómo los puedes solucionar. Es como si yo les preguntara ahorita, ¿qué problema hay hoy en día en tu universidad, en tu colegio, en tu organización? Me van a decir, el problema es ahorita la apatía a los procesos de investigación. Bueno, ¿qué solución tú le das a eso? Realizar talleres donde se involucren, donde se le dé la participación, porque muchas veces la apatía se da porque no soy tomado en cuenta, porque no se me escucha, entre otras situaciones que conllevan a ello. Otra estrategia es que se formulen guiones de noticias sobre casos reales, porque ahí manejamos la creatividad, la construcción, la lógica, la gramática, la coherencia, la consistencia, lenguaje, entre otros aspectos propios, porque la investigación o la educación es integral.
Incluye todas las áreas de conocimiento en cada actividad que se vayan a desarrollar. Entonces, esos guiones reales de tu profesión van a fomentar el pensamiento crítico, la lógica y la creatividad. Y por tanto, procesos cognitivos básicos como superiores. Y además de ello, escribir un periódico de casos institucionales que permitan al estudiante, vamos a decir, establecer estrategias de difusión, de socialización, para que todos y cada uno de los que se involucran en el instituto o la universidad tengan conocimiento de lo que está pasando y del trabajo que cada docente está haciendo, porque hay que dar a conocer lo que estamos haciendo para que marque ese cambio en los que podemos decir, como decir, arropar, contagiar, para que también se unan a ese barco, vamos a llamarlo así, o a ese mundo, o a ese viaje de buscar nuevas herramientas, nuevos métodos que propicien o contribuyan a esa transformación. Otra de las actividades o herramientas o estrategias que sugiero es la práctica de producciones cortas donde se plantee introducción, cuerpo y reflexión. Por ejemplo, que le permitan a ustedes elaborar a su estudiante un párrafo donde se vea la introducción, el inicio, donde se vea el desarrollo, el cuerpo y donde se vea el cierre, que son las reflexiones. Entonces, por eso es que en las investigaciones, o podemos trabajar al estudiante que haga un resumen, una producción tipo resumen tesis, que llevan 250 palabras o 300 palabras o 150 palabras, depende mucho de la normativa de la institución, pero eso es una producción donde se ve inicio, desarrollo y cierre, apertura, desenlace, nudo y desenlace. Entonces eso también fomenta mucho la creatividad y la crítica, construcción y producción intelectual científica del estudiante. Siguiendo con este orden de ideas, el mundo mágico de la investigación, así lo denomino porque creo que es una magia de por sí, porque cada vez que vamos adentrando mucho más a la investigación, vamos conociendo mucho más, nos vamos enamorando y cuando conocemos más, nos hacemos mucho más sabios. Entonces, este mundo es aplicar estrategias como conversatorios y sus derivados con los centros de investigación. Esto es algo que también les dije y que se puede considerar como parte de integrarlos a ellos en el trabajo de la mediación del docente en el proceso de construcción de sus estudiantes de la investigación. Y el salón de las pistas ocultas. Ustedes pueden, por ejemplo, en ciertos días traer algo que pueda estar escondido, vamos a decir, bastante difícil, complicado, a sus estudiantes para que ellos puedan allí, si no estoy encontrando aquí, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué cambio para poder encontrar la pista que está por allí? ¿Ok? Entonces, estas son estrategias sugeridas, más no impuestas, que ustedes pueden considerar para implementar en su clase y a través de los resultados que les den, le pueden ir anexando ciertos elementos que consideren la personalización para que la hagan de ustedes, la hagan propia y compartan con sus estudiantes. Ahora, esto es vamos a decir, unos aspectos que también se consideran para crear esa filosofía docente como estrategias que fomenten la investigación, pero esto es parte de lo que dice este autor, ¿verdad? Que me pareció sumamente interesante como aspecto en que el momento se me permitió diseñar los contenidos que iban a conformar esta formación, esta capacitación. Me salió este señor con un documento que él tiene escrito sobre, así como está, estrategia para fomentar investigación en los estudiantes universitarios. Es un artículo, eh, está dentro del material que la corporación les va a facilitar a todos aquellos que están anexados al grupo de certificación. Pero fíjense que son muy técnicas, muy operativas, pero que de por sí simplemente te están como que guiando a fuentes de información que tú puedes llegar, pero no te están despertando el espíritu crítico y reflexivo del proceso de aprendizaje. Entonces, López en el 2021 como estrategia fomenta cuatro. Fíjense todas las que arriba yo les acabo de mencionar y que tributan a la formación integral del estudiante, mientras que esta se limita única y exclusivamente a un componente técnico operativo de la investigación. La primera que él considera y plasma acá es introducir la investigación desde el primer año. Aquí sí estoy sumamente de acuerdo. ¿A qué me refiero con esto? ¿O por qué estoy de acuerdo?
porque la investigación no se debe solamente facilitar en la universidad. Y más aún, a veces creo que está en el quinto semestre, o en el tercero, o en el sexto, cuando el estudiante tiene que ver investigación desde el inicio de su formación. Porque si queremos cambiar la perspectiva, la visión del mundo, si queremos formar estudiantes más críticos, más reflexivos, tenemos que empezar con los aspectos básicos de la investigación. ¿Cómo hacemos que que un niño cuando nazca camine? Dando primeros pasos. ¿Qué hace primero? Gatea. ¿Qué hace luego? Se va levantando y se va sosteniendo de ciertos objetos que permitan en él crear o mantener el equilibrio para primero sostenerse. Y una vez que ya mantiene el equilibrio y se sostiene, puede empezar a dar sus primeros pasos. Y esto es lo que traigo yo como analogía de la primera estrategia que este autor expone acá. Entonces, en los liceos, hay liceos y estoy escuchando ya porque los liceos a partir de cuarto año se elaboran los proyectos de investigación, bachillerato pues, que aplican estructuras de metodologías que ya nosotros conocemos, con esa rigurosidad, con esa profundidad, que muchos docentes orientan a esa construcción de la investigación, pero que no, en la malla curricular no está, no se encuentra metodología de investigación. Entonces, se saca en un espacio pequeño para que el docente pueda orientar ese proceso, esa construcción, y entendiendo que si se nos dificulta en la universidad, si se nos dificulta en el pregrado y en el posgrado, conti más en el bachillerato o la educación básica o media técnica y media general. Siguiente estrategia que él expone o propone es proporcionar acceso a recursos de investigación. Fíjense que esto es una tarea muy fundamental del docente. El docente cuando le dice al estudiante que va a construir, por ejemplo, su capítulo 2 o su marco teórico, le indica que debe traer teorías, fundamentos teóricos que fundamenten el problema, que respondan a los objetivos, entre otros aspectos hilados en la investigación. Debe orientarle de qué manera consultar estos libros, consultar esta biblioteca digital, consultar esta bibliografía, pero indicándole de que esta bibliografía va a leer el apartado número 2 o el cuerpo número 3, porque es allí donde se encuentra la información que le va a aportar a su marco teórico. El tercero es fomentar la presentación y publicación de resultados. Todo docente al estudiante del pregrado debe estimular, debe incentivar que esa investigación, cuando se culmine, debe llevarla a inscribirla en un centro de investigación o debe crear un artículo para que sea publicado o debe generar un ensayo, dependiendo si lo va a llevar a un evento académico y está trabajando con ensayo en vez de artículos o ambas. Él decide la forma en cómo se va a difundir o dar a conocer esos resultados. Y cuarta estrategia que el autor que acá tenemos expone es que proporciona oportunidades de investigación atractivas. Por eso les digo, el docente puede sugerirle al estudiante de qué manera la va a abordar, sugerir, porque cuando sugerimos, el estudiante no va a, su cerebro no va a procesar que le estamos indicando de que lo que está haciendo no lo va a llevar a resultados positivos. Entonces, si yo te sugiero, te recomiendo hacerlo de esta manera o integrar o involucrar esta teoría o este autor, porque esto te va a permitir reforzar, potenciar, mejorar tu trabajo de investigación. Entonces, a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Y más aún estudiantes que son nuevos, que se encuentran en un shock porque nunca en su vida han hecho investigación de una manera tan estructurada, tan metodológica como lo requieren estos trabajos. Entonces, ese mismo autor reseña que se debe considerar, y lo voy a llevar mucho a la estrategia número 4 que mencioné, estas fuentes o estas bibliotecas de información, que uno son las bases de datos y bibliotecas en línea. Es decir, ahí se consultan tesis o cualquier producción científica de eventos que la universidad o las instituciones han realizado y que publican en la web para que sean con mayor alcance, porque bueno, el investigador le interesa
que sea investigado por otros porque eso aumenta su índice y más aún en las universidades porque a mayor producción, mayor escala. Es algo que contradigo, ¿no? Porque es como que midieran la producción, bueno, así lo es, pero no es lo que debería ser. Miden la producción investigativa o la producción científica de una universidad por cantidad. Pero si estamos ahora llevados a que la calidad es un elemento también fundamental, ¿por qué no medimos también la producción por la calidad, sino por cantidad solamente? O sea, el único elemento que tiene valor para decir que una universidad es mejor que otra o que ha crecido más que la otra es la cantidad. Entonces vamos a hacer tantas investigaciones existan sin importar el fondo porque simplemente están midiendo cantidad. Entonces eso es muy importante considerar. Otros son herramientas de análisis de datos, es decir, buscar qué herramienta es más idónea, abarca mejor el contexto de la investigación que estamos desarrollando. Número 3, plataformas de colaboración en línea, permiso. Por ejemplo, con los grupos de asesoramiento, los grupos de tutoría, están mostrando, están ofreciendo su servicio, pero sin pasar mucho más los niveles de lo que podemos, ya lo que podemos conocer. Simplemente plataformas de colaboración en línea donde haya muchos expertos, muchos profesionales, donde nosotros les podamos hacer preguntas y ellos nos puedan, como dice allí, colaborar, aportar, orientar, qué libro puedo buscar, qué información me permite conectar con mi problema, entre otras consideraciones que a bien nos permitan mejorar nuestro trabajo. Cuarto, software de gestión de referencias. Y último, oportunidades de financiación y becas. ¿A qué se refiere este autor con esto? Fíjense que cuando los trabajos de investigación, cuando se inscriben en los centros de investigación, tienen la oportunidad de aplicarse o desarrollarse con un financiamiento, con un presupuesto o una beca. Porque las universidades, en su presupuesto macro, los centros de investigación también o universidades que tengan direcciones de investigación, se les planifica un presupuesto y ese presupuesto es para que se puedan desarrollar esos proyectos que implican una inversión, quizás de logística, quizás de materiales, de espacio, bueno, eso es logística, que conlleven a resultados factibles según lo que la investigación ha mostrado. Entonces, esto es una actividad que vamos a hacer. Ya, bueno, estoy aquí un poco más porque, bueno, estamos encaminando y el internet se ha portado bien, gracias a Dios. Esto es una actividad que nosotros vamos a hacer y se llama actividad de producción secuencial. Es decir, activen sus dedos, activen su mente, porque ahora tenemos que conectar la idea inicial con la que yo voy a comenzar y que cada uno de ustedes deben hilar. Es decir, lo que yo expongo, ustedes deben darle continuidad. Y el otro continuidad al que escribió y así sucesivamente para ver cómo podemos construir o elaborar o edificar una historia, un relato o narrar algo de manera secuencial, donde todos y cada uno tenemos participación. Entonces, fíjense lo que dice la instrucción. El facilitador inicia con una frase referida a su filosofía como docente investigador. Aquí vamos a construir ¿qué? Una filosofía no mía, sino una filosofía de todos y cada uno de los que acá estamos prestos en esta formación y capacitación. Entonces, cada participante va siguiendo la idea hasta llegar a construir una filosofía como docente investigador donde se evidencie de manera clara la apertura, el desenlace y el nudo. ¿Qué es esto? Inicio, desarrollo y cierre. Si vamos a contar una historia, si vamos a elaborar un cuento, vamos a narrar algo, tenemos que hilar, tenemos que conectar para que tenga sentido y coherencia. Entonces voy a iniciar, yo me permite en este caso, se los voy a escribir y ustedes tienen que ir conectando o ir hilando la idea. Ok, ahí estoy conectando. Muy buenas noches, Yara, bienvenida. Ahí está la idea. El que continúe debe anexarle que vaya teniendo sentido a esa primera idea que le acabo de colocar. Mi filosofía como docente investigador se orienta al desarrollo del pensamiento crítico y puede venir otro y dice, a través de o mediante esto,
Entonces, esa es la forma que vamos a ir hilando. A ver, tienen unos minutitos para que puedan ver bien, leer bien, analizar muy bien lo que acabo de escribir y qué puede darle secuencia lógica a esa idea. Ok, vamos a ver qué dice Lucy. Dice, no se ve el texto que menciona, profesor. ¿Alguien puede ver el texto que lo acabo de colocar allí? ¿Me pueden corroborar, por favor, si se puede observar la idea que ustedes van a continuar? Está en el chat, está en la lámina anterior. No, está en el chat, lo acabo de colocar. Voy a copiar y pegar otra vez. Vamos a ver, no sé. Ahí lo acabo de colocar en el chat nuevamente. O sea, lo acabo de escribir en el chat para que ustedes puedan ir creando la idea. Ajá, gracias, Egal. Ahí está. A esa frase, a esa idea es que ustedes van a ir dándole sentido a través del trabajo social y la ética profesional, a través de la observación y la reflexión. Ok, el que viene ahora puede entonces agregarle a lo que Yasmira y Eliana acaban de aportar a la idea inicial, para que vamos armando una filosofía con orden y sentido. Pensamiento crítico ayuda a dar una norte a nuestra enseñanza y aprendizaje. Ok, Lucy, pero sería entonces se orienta al desarrollo del pensamiento crítico, el cual, ¿verdad? Ayuda así de esa manera para que no tengamos ambigüedad en lo que vamos a escribir. Ok, Andri, me parece bien lo que tú escribes allí, pero es muy importante que la actividad es actividad de producción secuencial. Es seguir el ritmo y las frases que cada uno de ustedes le va anexando a esa idea que cada uno de nosotros vamos plasmando para al final poder construir una filosofía del docente investigador de manera integral. Esa es la intención de la actividad. Así como lo hizo la compañera Yasmira, si no me equivoco, y ¿quién más? A ver, acá. Bueno, entonces es la idea que ustedes también lo pueden hacer con sus estudiantes. ¿Ustedes se imaginan crear o narrar un cuento, una historia? Puede ser inventada, puede ser ficticia, utópica, no real, por ejemplo, con 30 estudiantes. Ahí va a salir una historia quizás un poco alocada, pero puede salir también algo muy bueno que puede surgir de allí una investigación, porque a lo mejor ellos allí están contando un problema, están contando algo que les pasa en la universidad, pero como no lleva nombre, cada idea ahí la podemos expresar. Entonces, fíjense lo importante que es que nuestros estudiantes puedan también conectar las ideas entre cada uno de ellos. Y constructivo, sí señor. Así es, Raimundo, y cada uno de los que ustedes ha aportado en esta parte. Entonces, fíjense que si nosotros le damos mayor participación al estudiante, y aquí un ejemplo de cómo podemos promover esa participación, que no es solamente una participación desde el punto de vista de la oralidad, de lo que él puede decirnos acerca de algo, sino también que pueda ser plasmada una idea de lo que él piensa, de lo que él percibe, lo que él considera que puede estar dentro de una historia, a través de estudios de casos, aplicando criterios para decisiones basados en evidencia. Muy bien. Ahora, ahí estamos en la parte del desarrollo. ¿Cómo cerraríamos esa filosofía para que tuviese entonces ese final, ese cierre, ese desenlace que conlleva a la introducción, al desarrollo y al cierre que hemos dado desde el inicio, con el objetivo de equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para cuestionar, analizar y formular sus propias conclusiones? Bueno, de verdad que esto es una filosofía bien filosófica como su nombre lo indica, porque de verdad que hay un hilo que enlaza muy bien las ideas, el inicio y con cada uno de los aportes que ustedes pudieron dar, porque se ve marcado muy bien esos tres aspectos. Y es ahora, ustedes con el estudiante van a hacer el caso contrario, ya construyeron. Ahora le van a decir al estudiante que en esa narración puedan identificar, marcar, subrayar cualquier palabra que utilicen, dónde está el inicio, dónde está el nudo y dónde está el desenlace. Es como decir el aula invertida que nosotros podemos trabajar. Te doy diferentes formas para que tú aprendas
a crear una historia y que esa tenga los elementos identificados para que tú puedas desarrollar de una mejor manera. Bien, felicitaciones por la participación. Esta es una lámina que va a ser la tarea, se escucha así como escuela, ¿verdad? Como antes. Esta va a ser la actividad que ustedes van a desarrollar y que deben entregar a un correo que la corporación ya tiene y que toda la información se les va a facilitar a ustedes. Es más, está en formato, ya esto está escrito en un formato Word, donde ustedes tienen muy bien claras allí, detalladas las instrucciones a desarrollar y los grupos que están anexados en el grupo de certificación, por allí se les está facilitando todo el material para cumplir con las actividades. Entonces, aquí me voy a detener un poco porque son los, vamos a decir, la estructura que ustedes van a considerar o van a tomar en cuenta para desarrollar esta actividad. No sin antes haber dado respuesta a las preguntas que vimos en su momento, como por ejemplo, ¿qué es filosofía de la docencia y la investigación? ¿Cuál es el rol que define mi práctica? Los valores que definen mi práctica docente también. O sea, esas preguntas que están por allá están en el mismo formato que se les va a hacer llegar a ustedes de actividad para que cumplan con ello. Entonces, la estructura inicia con la presentación. ¿Qué debo hacer yo en la presentación? No es la presentación que nosotros conocemos como la introducción y el prólogo del libro, en este caso. Tiene incidencia, pero ahora voy a hacer es mi presentación. Es como decir mi marketing, donde me voy a vender, dándome a conocer de lo que sé, de lo que hago, de que puedo aportar, puedo ser un elemento innovador a la organización, a la empresa o a mi aula de clase. Es decir, me le voy a vender a mis estudiantes para que confíen en que este servidor que está acá les va a facilitar herramientas suficientes para que ustedes puedan aprender de manera significativa. Ustedes después al final me van a decir si me supe vender o no. En la clase 1, 2, 3 hasta la ahorita. Esa va a ser la evaluación de hoy. Entonces, en la presentación, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar y a reflexionar sobre el quehacer docente desde la perspectiva del desarrollo de mi práctica docente y la relación con la investigación. Ahí está. Lo primero que voy a hacer es eso. Y si ustedes mismos se van a hacer preguntas. ¿Cómo estoy haciendo mi clase? ¿Será que la forma en cómo estoy desarrollando mi clase está contribuyendo de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Estará promoviendo conocimientos válidos para su crecimiento? Y cualquier otra pregunta que les pueda surgir a ustedes para poder hacer su presentación en esa filosofía. Luego, el cuerpo número 2, que está denominado cuerpo conceptual, es donde ustedes van a plantear desde su conocimiento, más no lo que otros autores están exponiendo sobre la docencia y la investigación, es qué conocimientos, qué aspectos teóricos conceptuales tienen ustedes sobre lo que son las concepciones, es decir, los diferentes significados de la docencia y la investigación. No lo que dice el autor, no lo que dice fulano, es lo que yo tengo como conocimiento de lo que es la docencia y la investigación. Ojo con eso, porque en anteriores me enviaban una filosofía que no era de ellos, o sea, la escribieron ellos, pero no estaba escrita de tal manera que fuese vista como lo que lo define a él, como su docente investigador en su filosofía. Entonces, por eso es que estoy haciendo muy enfático en ello y deteniéndome un poco porque quiero que haga de manera correcta, de manera significativa, que no se presenten dificultades o inconvenientes para realizar la actividad. Si hay ahorita algo, mientras estoy trabajando en explicar cada uno de los apartados, pueden ir de manera simultánea, secuencial, escribiendo en el grupo, profe, no entendí esta parte, para yo poderlo explicar. Es decir, para no avanzar tanto y agravar esa dificultad o duda que se puede ir presentando en cada explicación. El punto número 3 o el apartado número 3 de esta elaboración de mi filosofía está referido al pensamiento o los pensamientos filosóficos que podemos obtener, o tenemos, mejor dicho.
que son las creencias y valores que guían la práctica pedagógica de los procesos investigativos. Es decir, nosotros creemos, por ejemplo, que la práctica de la investigación se debe fomentar a través de esto. Esa es la creencia que ustedes van a tener, no lo que dicen los autores que se debe hacer para que los procesos investigativos se den, no, es mi creencia, es lo que yo considero que debe hacerse para que la práctica de los procesos investigativos tenga una incidencia, un impacto positivo en el conocimiento, en la producción del conocimiento y por ende en el aprendizaje de quien investiga. Y a su vez los valores que definen esa práctica. Por ejemplo, si estamos hablando de eso, tienes que definir de verdad un valor propio de nosotros para desarrollar práctica pedagógica, es la ética, es el respeto, porque hay docentes que a veces no respetan al estudiante en el sentido de que eh, hacen una corrección en los trabajos de una manera tan brusca que es como si el estudiante no tuviese conocimientos de nada y no le estamos valorando el esfuerzo de lo que él está haciendo. Entonces, eso es muy importante trabajar. Aspecto número 4 de la estructura de esta actividad es la orientación del proceso, es decir, la orientación que yo tengo, que yo le doy al proceso docente investigador. ¿A partir de qué? De una respuesta a mi yo como docente en la enseñanza-aprendizaje, aunado a las estrategias de investigación pensadas para formar significativamente. Es decir, mi yo como docente empleo, es decir, en este caso ustedes van a responder no mi yo como docente, sino yo como docente empleo, aplico estrategias tales cual a fin de contribuir, promover o propiciar o generar en mis estudiantes conocimientos prácticos que conlleven a todo aquello que está inmerso en sus conocimientos. Parte número 5 de esta actividad, de esta estructura, son los cambios esperados, es decir, retos de la investigación en la práctica docente. Cuando dice retos, y no está acá explícito, pero se los voy a comentar. Ustedes van a colocar los diferentes retos no de lo que tiene la educación actual, no de lo que lleva la investigación en la práctica docente. Son los retos que ustedes mismos tienen para enfrentar. ¿Qué retos? Por ejemplo, si estoy trabajando en la investigación, en la metodología de la investigación, y me hace falta ese ingrediente mágico, ese ingrediente secreto para hacerlo de una mejor manera, entonces ese es un reto. Entonces, cada reto al final debe tener la propuesta de transformación, es decir, me hace falta ese ingrediente secreto, es mi reto. Ahora, ¿cómo hago para que ese ingrediente tenga incidencia ahora en mi práctica? Es decir, que ya no me falte. ¿Cuáles son las estrategias, las actividades, las propuestas que yo como docente investigador debo desarrollar, debo aplicar para que ese reto ya no sea reto, sino que se convierta en un aspecto de impacto positivo en mi práctica docente? Pregunto antes de avanzar. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Quedó claro, clarísimo, clarísimo, clarísimo en su totalidad? Pregunto. Les leo por esta parte. O si hay alguna duda en qué aspecto, en qué punto, 1, 2, 3, 4, 5, o vamos a hacer una actividad que cumpla todos y cada uno de los elementos sin dificultad. Ok, Andri, gracias. Javier, entendido, muy bien. ¿Y el resto qué me dice? Recuerden que yo siempre les comenté que no podemos ir avanzando si no tenemos claridad de lo que se exige en las actividades. Yara también dice que entendió, que está claro, que no hay inconvenientes. Vamos a ver, y Bex, sí. Bien. Lucy, entendido, muchas gracias. Igualmente a cada uno de ustedes por el aporte, por el comentario y la participación que han venido desempeñando y desarrollando. Entonces, en ustedes van a encontrar, Roxana, muy claro, eso es parte de lo que nos permite a nosotros saber que vamos bien encaminados. Yasmira igual. Entonces,
A ustedes, el grupo de certificación les va a hacer llegar por el medio en donde están todos integrados un documento Word donde está descrito muy bien los pasos a seguir para cumplir con esta actividad y la cual la van a enviar a un correo que la corporación ya tiene en sus manos y se los va a facilitar para que ustedes puedan hacer llegar. ¿Qué voy a hacer yo? Cada vez que ustedes envíen, lo voy a revisar obviamente y voy a evaluar. Voy a hacer algunas observaciones, primeramente de la forma estructural que se pidió para la guía. Fíjense que es una guía y cuando hablo de guía, la guía es lo que te orienta, más no lo que debe ser obligado, riguroso. Vamos a tomar aspectos como ahí lo vemos, pero si ustedes le quieren dar una forma diferente, es válido. Pero lo primero es orientar en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para luego saber qué le podemos cambiar, qué le podemos modificar. Gracias a introducirnos la introspección como docente investigador. Elemento clave, José, elemento clave. Y no solamente como docente investigador, a veces también como hijo, como hermano, como padre, como esposo, como cualquier cosa muy importante que nosotros hagamos ese proceso, porque nos va a permitir saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Bien, entonces, atendiendo a que, gracias a Dios, están claros, voy a pasar a la siguiente lámina. En esta lámina que estamos viendo acá, quise hacer como si fuese una alegoría, prácticamente como habla ya el mito de la caverna que establece Platón, que es una alegoría también, y la quise traer con esta imagen que ven que la persona tiene una confusión tan amplia que su cerebro creó un laberinto. Entonces, el laberinto tiene una cantidad de caminos, de vías, que en cierta parte promueve o propicia la confusión en el estudiante y no sabe entrar, pero muchas veces no sabe cómo salir de allí. ¿Por qué? Porque está presentando una cantidad de sensaciones como ansiedad, frustración, desespero, propio quizás de la inseguridad que puede tener de él mismo o de la inseguridad de los conocimientos que posee, porque quien le debe facilitar, le debe orientar, le debe guiar el aprendizaje, no le facilita herramientas suficientes o no le orienta la vía o el mejor camino para poder llegar a ese conocimiento de la mejor manera. Entonces, por eso es que se entra, pero no se sabe cuándo se sale. Y así sucede en la investigación o en la aplicación de métodos de investigación sin un conocimiento suficiente, sin un conocimiento profundo, sin herramientas necesarias, sin estructuras organizadas y sin fundamento. Entonces, el papel del docente es borrar del cerebro, de la mente de nuestros estudiantes ese laberinto. Obviamente sabemos y entendemos que no se va a elaborar de manera inmediata, pero es tratar de reducir esas brechas que se encuentran en el proceso de investigación. Entonces, si ahí vemos que hay demasiado camino, es tratar de ancharlo, es decir, unir otros caminos con los que ya están para que se vaya disminuyendo la brecha, se vaya disminuyendo la ansiedad, disminuyendo el desinterés, disminuyendo la frustración y el estrés. Esa es la tarea del docente. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense que ahí coloco en mi parte izquierda, pero creo que sería en parte derecha de ustedes, que el estudiante aquí se encuentra desorientado, confundido, perdido, con dificultad y con complejidad. Y muchas veces el docente tiene incidencia, perdón, en ese laberinto. Entonces, ese creo sería uno de los retos que ustedes pueden considerar en su filosofía, siendo el caso. Mas no es algo que hay que tomar en cuenta como. Entonces, si el docente hace el rol o hace el papel o cumple con el rol de orientador, de director, de guía, encamina y facilita, entonces vamos a ir disminuyendo las brechas, vamos a ir
concentrando los caminos para ir al final, llegar a una sola entrada y una sola salida, que el estudiante diga, ah, no, esto ahora es fácil, vamos a hablar en términos coloquiales, es pan comido, nado como pez en el agua, ahora sí voy a producir, ahora sí voy a elaborar una investigación con amor, con pasión y con vocación. Es muy importante considerar eso. Entonces, si nosotros tratamos de unir lo que se dice entre el estudiante y el docente, vamos a encontrar ahora funciones de acompañamiento. Piense que el que acompaña se convierte en mentor, en tutor de esa investigación, de ese estudiante. Y si yo soy el tutor o el mentor, es decir, si yo soy, vamos a decir así, el papá y el hijo, que es el estudiante, ¿qué es lo que pretende o busca su papá con una crianza? En en pocas líneas, que busca que su hijo crezca, que su hijo sea exitoso, que su hijo se forme, mas el papá no le pone obstáculos, no le pone barreras para que él no avance. En cierta parte, ¿qué es lo que hace el papá? Siempre le va dificultando, como decir, el camino para que él pueda encontrar las herramientas en cierta parte las pueda descubrir por sí solo y aprenda a defenderse o a enfrentarse ante cualquier problema, ante cualquier situación propia desde sus herramientas y no que tenga que buscar a alguien para que le resuelva. Es simplemente buscar el apoyo para que lo oriente y lo guíe, más no para que le dé la solución. Eso es la función de quien acompaña el proceso o quien... Es muy fácil decir, ¿verdad? Ponme allí que yo fui tu tutor, yo fui tu asesor, yo fui quien te guié, yo fui quien te orienté, pero, ajá, pero si tú simplemente me decías esto no era así, esto no era así, que tuve que buscar ayuda por otro lado y tal. Entonces hay que considerar que si somos copartícipes, coinvestigadores, es muy importante que también podamos contribuir a esa fluidez, a ese avance y a ese crecimiento. Por otro lado, vinculación de líneas y centro de investigación. El docente invite, anime al estudiante a que se acerque al centro de investigación, a que tome cierto tiempo del que está en la... tenga como resultado la construcción o la formulación de una línea de investigación. Claro, sabemos que la norma es que tres líneas, tres trabajos crean una línea. Bueno, pero para eso están los estudiantes, están trabajando varias tesis con estrategia. Pero está una línea que se llama formación docente. Bueno, al menos en la Universidad de Trabajo, y ahí se involucra todo lo que tenga que ver con estrategia. Pero puede haber un valor agregado que se permita crear una línea de investigación. Entonces, si el estudiante va al centro, conoce las funciones administrativas de un centro de investigación, eso le va a crear curiosidad, le va a crear alguna duda, vamos a decir como que un pálpito, un sonido, y quién quita si su investigación tributa a la propuesta de una línea de investigación. Entonces, tenemos estudiantes buenos, simplemente hay que saberlos guiar y orientar para que las investigaciones sean productos significativos y de calidad. Y otro de lo que acá tenemos es diálogos compartidos. No lo hagamos solamente en la clase. Vamos a crear un grupo de WhatsApp, vamos a invitar a otro profesor, vamos a invitar a otros compañeros. Bueno, no sé por qué, pero en mi caso, el semestre que terminé ahorita, eh, era porque eran compañeros de mis estudiantes que, bueno, no venía un profesor o salían temprano a una clase y entraban con ellos, claro, con siempre respeto y norma, porque siempre les decía que si va a interrumpir, lamentablemente no lo puedo dejar. Pero ellos se quedaban y participaban de las actividades que yo hacía y la disfrutaban tanto así que decían, profe, yo quiero que usted me dé clase, profe, porque usted no da clase allá, entre otras cosas. Es por eso, porque la forma en como nosotros tenemos que manejar estrategias para que todos, indistintamente, se integren y participen y se disfruten de cada actividad. Y por último, que debe haber un proceso de entendimiento y de comprensión. Sí, el estudiante a lo mejor nos va a llevar tantas veces su trabajo con errores, con inconvenientes, con dificultades, a pesar de que el tutor, el orientador, le guía y todo eso, pero el problema es que no sabemos guiar. La guía, la orientación, el acompañamiento no está en solamente decirle que debes mejorar, es qué va a mejorar, en función de qué va a mejorar y darles ejemplos reales
para que él pueda comprender, que es el otro proceso, lo que tú le estás diciendo para cambiar o para mejorar. Bien, y con estas tantas interrupciones que tuvimos gracias al internet, bueno, es normal, llegamos al fin de esta sesión y como les dije al inicio, ustedes van a responder a la pregunta de si supe venderme como docente ante ustedes como participantes en esta sesión. Es simplemente decir si me supe vender, si apliqué un marketing correcto para poder llamar la atención en ustedes. Sé ya además por estar acá, sé que sí, pero necesito ahora leer lo que ustedes de manera honesta me los digan. Si en realidad convencí con mi estrategia de marketing para venderme a ustedes como docente, como alguien que se inspira para llegar al cambio de los demás. Absolutamente, bueno, eso es bastante, porque absolutamente implica profundidad. Sí, una clase fluida y agradable. Gracias, Lucy. A pesar de los inconvenientes de hoy que me sorprendieron de verdad. Es como decir, sacaron de onda, como si utilizáramos los términos de los jóvenes de ahora. Muy bueno, profesor. Gracias. Su publicidad asertiva.